Hola, muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Les mandamos muchísimos saludos desde estos diálogos Reconecta Cultura, unos diálogos que comenzaron en la pandemia y que justo el día de hoy estamos pasando a un nuevo formato, un formato de híbrido. Saludamos a las personas que están conectadas con Zoom. Los invitamos también a que interactúen. Va a haber posibilidad de dialogar con nosotros, dado que no estamos presencialmente, salvo ahora con Edgardo Bermejo, para que ustedes puedan realizar preguntas, comentarios, etcétera. Bien, estos diálogos fueron concebidos con la idea de empezar a socializar qué es la Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales, una conferencia que se da en el seno de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, y donde en el año 1982 México tuvo un papel sumamente relevante, ya que se llevó ahí en Guadalajara a cabo esta conferencia que además se le denominó Mundiacult. Ahora vamos a ver por qué, nos va a explicar nuestro invitado. Y quiero comenzar invitándoles a que conozcan un poco quién es Edgardo Bermejo Mora. Y él nos va a hablar nos va a hacer una especie de balance de qué pasó en ese 1982 con el Mundiacult. Y muy importante, para quienes nos están escuchando, qué va a pasar en el año 2022, después de la mitad del primer semestre, porque vamos a tener nuevamente en México Mundiacult. Edgardo Bermejo Mora nació en la Ciudad de México, es escritor, diplomático, historiador y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Novela Política por la Universidad de Guadalajara por su novela Marcos Fashion, o de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el estilo, por la editorial Océano en el año 96. Textos suyos forman parte, entre otras, de las antologías Dispersión Multitudinaria de Joaquín Mortis en la Ciudad de México en el año 97 y Líneas Aéreas, Lengua de Trapo, Madrid, 1999. Dirigió el suplemento Lectura 1997-1998 del periódico El Nacional y ha colaborado como articulista en diversos diarios, suplementos culturales y revistas literarias. Fue corresponsal además de Notimex para el sudeste asiático, con sede en Singapur. Y bastante relevante para quienes nos están escuchando, también fue agregado cultural de las embajadas de México en la República Popular China y en Dinamarca. Ha sido director general de Asuntos Culturales en la extinta CONACULTA, que fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y director de artes del Consejo Británico en México. Para quien quiera interactuar con él, escribirle, comentarle, su Twitter es @EdgardoBermejo. Edgardo, bienvenido a Diálogos Reconecta Cultura, un diálogo en el que no hubiera sido posible el día de hoy sin tu invaluable presencia, y gracias por aceptar comentar el día de hoy sobre esos 40 años, ese balance del Mundiacult de 1982 a 2022. Gracias, Victoria. En efecto, yo creo que ha pasado un tanto desapercibido esta que yo considero, Victoria, es sin duda la noticia en términos de cooperación cultural internacional de México con el mundo más relevante de todo el sexenio. Es correcto. Estamos pensando que México fue, ya lo dijiste, fue la sede de la Reunión Mundial de Políticas Culturales en el año 82. Reunió a más de 128 países, más de 120 ministros de cultura de todo el mundo. Se inauguró en el Palacio de Bellas Artes y después los trabajos se realizaron en Guadalajara, como bien lo has dicho. Esto fue entre el 26 de julio y el 6 de agosto del 82. Y bueno, han pasado 40 años. Mundiacult en muchos sentidos configuró, perfiló el sentido y la orientación y los lineamientos de las políticas culturales del mundo entero a lo largo de 4 décadas. Han pasado 4 décadas, muchas cosas han cambiado en este planeta y en nuestras sociedades, y era necesario reunirse de nuevo para discutir pues el futuro, nada menos que el futuro de las políticas culturales de las próximas décadas, con todos los cambios que se han presentado a nivel económico, político, tecnológico, comunicacional en estas 4 décadas. Y ese es el compromiso de Mundiacult 2022. Ya estamos a menos de un año de que se realice.
México, junto con la UNESCO, tiene la responsabilidad de esta organización gigantesca. Y México, pues, la Ciudad de México será la sede de Mondiacult, me parece que a finales de septiembre del próximo año, y estamos realmente en la antesala de esta actividad. ¿Por qué fue importante Mondiacult 82? Como ya decía, porque de ahí se derivaron buena parte de todas las discusiones internacionales en materia de políticas culturales. Nada menos que de Mondiacult 82, o digamos de los resultados de Mondiacult 82, pues se discutieron, se negociaron y muchos años después se lograron al seno de la UNESCO 2 declaraciones universales. Así es. La del 2003 sobre el patrimonio cultural inmaterial. Ya la UNESCO había avanzado bastante en la idea del patrimonio cultural material, edificios, monumentos, etcétera, pero había poco avanzado la idea de que también es patrimonio de la humanidad lo inmaterial, lo intangible, lo simbólico. Y eso es una declaración universal fundamental que en muchos sentidos le dio un nuevo rostro a la gestión cultural internacional. A partir del 82 se desarrolló esta idea que se habría de concretar muchos años después, en el 2003, con esta convención. 2 años después apareció otra convención universal, otra de las grandes documentos señeros de la UNESCO, que es la Convención Universal sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, que es también, digamos, la que ha alimentado y regido todo el etos alrededor de lo que entendemos por diversidad cultural, por hegemonía, por cultura, por pluralidad. Estos son solo algunos de los elementos que se tejieron ahí. Estamos pensando que es el año 82, de manera que todavía el mundo vivía en muchos sentidos pues los resultados, digamos, la ola de discusiones del debate que se generó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de la UNESCO, y muchos de los temas que abarcó la declaración del 82, pues son un resumen de la manera en el siglo XX, a finales ya del siglo XX, estamos hablando del 82, se entendía, se estudiaba el fenómeno cultural mundial a partir de los grandes temas históricos del siglo XX. Estoy pensando, por ejemplo, en que muchos de los elementos de esta declaración tienen que ver con pues la presencia de grandes hegemonías, de grandes potencias internacionales, los procesos de descolonización, los movimientos de liberación nacional, son temas que estaban ahí presentes. La idea de vincular a la cultura al desarrollo es algo muy novedoso del 82. La cultura dejó de verse, no con toda la precisión que ahora lo vemos, pero dejó de verse simplemente como un aspecto ornamental de las sociedades, como un espacio para las bellas artes, para la danza, para la música, etcétera, sino como un fenómeno social de enorme profundidad y complejidad que toca prácticamente todas las fibras de la sociedad y de sus civilizaciones. También el tema de la democratización de la cultura, de otorgarle derechos culturales a los ciudadanos, entender que la cultura es un derecho individual, es un derecho garantizado ahora en casi todas las constituciones del mundo. Todo eso se empezó a configurar en el 82. Tuvo otro momento importante, digamos, este desarrollo, esta evolución de los temas internacionales alrededor de las políticas culturales en el año 98, con la reunión mundial que en ese entonces se desarrolló en Estocolmo, en Suecia. Este es, pues, el contexto. ¿Y ante qué estamos entonces, Victoria? Pues ante una gran posibilidad para México de ratificar el liderazgo que ha tenido a lo largo de las décadas en los foros multilaterales y concretamente en materia de cultura. No hay que olvidar que México participó activamente en la creación de la UNESCO, que su primer presidente, su primer secretario general fue un mexicano, ¿no? Así es. Torres Bodet, y que México ha estado presente en estos foros a lo largo de las décadas. De manera que ahora tenemos de nuevo la posibilidad de ratificar, decía yo, este liderazgo internacional, de ser el país anfitrión y, como decía al principio, pues es nada menos, yo creo, que el acontecimiento cultural más importante de este sexenio. De ese tamaño, la responsabilidad y de lo que tenemos que discutir, porque de lo que se trata ahora es de discutir, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a concebir y a instrumentar y a entender las políticas culturales en un mundo de cambios tecnológicos, de nuevos paradigmas en todos los órdenes de la sociedad? ¿Cómo vamos a crear la nueva agenda para hacer políticas culturales en el mundo en los próximos 40 años? De ese tamaño es el compromiso
Y bueno, por eso es que se ha empezado ya en México a discutir mucho. La UNESCO está haciendo el trabajo, la UNESCO está preparando lo que será la agenda de discusión del Mondiacult 2022 con la colaboración de México. Y un poco el propósito de esta conversación es pues revisar qué se decía en el 82, qué aspectos fueron de una enorme contribución a la discusión, qué se quedó un poco rezagado, qué se volvió obsoleto pasadas 4 décadas de este documento. Y eso es a lo que yo quisiera, Victoria, dedicar los próximos minutos, a compartir con el público algunos de los elementos centrales de lo que fue la Declaración Mondiacult de 1982 y revisar aquellos aspectos que merecen ser revisados, insistiendo en todo momento que fue, ya lo decía, un documento de vanguardia, sumamente adelantado para su época, que resumió en muchos sentidos las preocupaciones históricas y culturales del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que perfiló lo que habrían de ser las próximas discusiones de la agenda cultural mundial, pero que, pues claro, era inevitable, pero que se quedó, pero que no pudo tampoco explicar lo que habría de pasar en el mundo a la vuelta de 4 décadas. Y eso es a lo que vamos a llegar a la conclusión de esta conversación. ¿Cuáles son los nuevos temas vinculados a las políticas culturales que podemos considerar como propicias para ser debatidas en los próximos meses en la antesala de Mondiacult? Muchas gracias, Edgardo. Bueno, como ven, estamos frente realmente a un momento histórico muy relevante para México, porque México negoció que se trajera nuevamente la Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales Mondiacult para el año 2022. Edgardo, me encantaría que antes de que entres a tu balance, nos acompañen a ver un breve video donde habla Tovari de Teresa, que en paz descanse, que fue uno de los representantes culturales de México ante el mundo más importante y donde habla un poquito cuál es el trabajo de México en la UNESCO. Bastante relevante este minuto que veremos en este video, porque nos va a permitir tomar perspectiva de cuál ha sido el papel de México en el espacio multilateral de las políticas culturales. Cuando hablamos de multilateralismo, recuerden que hablamos de la relación que se construye en el sistema internacional entre diversos países y donde México, sin lugar a dudas, ha jugado un papel sumamente relevante. Por favor, acompáñenos a ver este fragmento de video. Sí. Con Tovari de Teresa. La vamos a ver ahora. Un segundito. También de elevar el nivel cultural. La creación de la Organización estamos en un nuevo formato, entonces se piensa les pido que me tengan un poco de organización de organismos especializados que pudieran atender los distintos problemas que afectan a la convivencia y que pueden permitir el desarrollo pleno de los países. Desde luego, uno de los temas fundamentales fueron la educación, la cultura y la ciencia, y es así que nace la UNESCO. México fue muy activo desde el principio, fue uno de los primeros 14 países que signaron la convención, y el segundo director de la organización fue Jaime Torres Bodet. El primer factor que yo diría que ha sido muy importante. Bueno, entonces acabamos justamente de ver a este gran señor que fue Tovari de Teresa, hablándonos de la importancia de México en el espacio multilateral de las políticas culturales. Vimos por ahí también a Jaime Torres Bodet, ¿no? Este gran personaje que estuvo al frente, digamos, de una de las misiones más importantes en el caso mexicano frente a la UNESCO. Y ahora sí, vamos a que nos ayude, por favor, Edgardo, a que veamos un poco ese balance del cual estamos hablando sobre lo que ha sucedido entre el año 1982. Sí,
Sí, las personas que están en Zoom, les invitamos a que más adelante, por favor, nos ayuden a tener una interacción. Ahora vamos a ver la presentación de Edgardo Bermejo, por favor, donde él nos va a hacer este balance sobre la declaración de Muldiacult. Importante decirles que la declaración de Muldiacult del año 1982, entre otros de los hitos que nos hablaba Edgardo, solamente para darle como esta antesala, recuerden que también estábamos en un contexto histórico muy relevante que todavía había dictaduras en el caso de América Latina, ¿no? De hecho, hay un pasaje interesante en un libro de Cortázar donde Julio Cortázar participa del Muldiacult del 82 y se atreve a hablar en esa conferencia sobre la violación a los derechos culturales por un momento particular que se vivía con una quema de libros por la Junta de la dictadura chilena. Y México ni siquiera teníamos Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Piensen en ese 82, ¿no? Cómo era el mundo. Y ahora sí le vamos a dar a nuestro invitado Edgardo Bermejo la palabra para que nos haga los planteamientos, ese balance sobre el Muldiacult del 82. Gracias, Victoria. Muy oportuno que hayas citado a don Rafael Tovar de Teresa, porque él ya desde el 82, no recuerdo exactamente qué posición estaría, pero quizá ya en el 82 él ya se desempeñaba como director de Asuntos Culturales de la Cancillería Mexicana, pero hay que decir que fue el primer presidente del CONACULTA, bueno, el segundo, después de Víctor Flores Olea, pero que la creación del CONACULTA en el 89 en muchos sentidos es resultado de estas discusiones, de estas conclusiones a las que se llegó en el año 82, de modo que tenía mucho sentido acudir a las aportaciones enormes de Tovar y de Teresa en la historia de las políticas culturales en México y que derivan en el hecho de que fue en 2014 el primer secretario de Cultura de México, ¿no? Una vez que el CONACULTA pasó a ser Secretaría de Estado. Vamos pues entonces a hacer un pequeño viaje de 40 años. Vamos a revisar muy brevemente solo algunos de los aspectos que yo considero que han sido... Es necesario revisar a la luz de los cambios en el mundo en estos 40 años. La Declaración de México sobre las políticas culturales, ya lo verán en su pantalla, pues tiene un texto introductorio y 54 artículos divididos en 9 subtemas. Vamos a hacer una revisión muy sucinta de algunos de los aspectos de estos temas, que eran identidad cultural, dimensión cultural del desarrollo, cultura y democracia, patrimonio cultural, creación artística e intelectual y educación artística, relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación, planificación, administración y financiación de las actividades culturales y cooperación cultural internacional. Estos 9 puntos abarcaban la agenda de este documento, que como ya decía, es un documento fundamental en la historia de las políticas culturales del mundo y fue discutido, concluido, redactado en México. Quizá la primera aportación muy significativa del 82 tiene que ver con el concepto mismo de cultura. Esto que decíamos que se entendían las políticas culturales o a la cultura como un asunto ligado estrictamente a las bellas artes. Sí, esto cambió, digamos, notoriamente, radicalmente, cambió el paradigma a partir del 82, a partir de buscar un marco antropológico y sociológico para definir a la cultura. ¿Cómo la definieron? Lo podemos aquí ver en la pantalla. Lo cito como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Esto, que ya venía construyendo la UNESCO de años atrás, se ratificó, se sancionó en el 82, a partir de, ya decía yo, de un acercamiento desde lo antropológico y desde lo sociológico al fenómeno cultural. ¿Qué ha pasado? Nos quedamos, digamos, nos hemos movido con esta definición a lo largo de 40 años, pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo podríamos regresar al tema? La definición de cultura se ha enriquecido y vuelto más compleja en las últimas 4 décadas. Y a esta definición, para esta definición contamos con las aportaciones desde las ciencias sociales, pero también desde las ciencias biológicas, cuando de repente vemos que estudiamos a la naturaleza del pulpo, por ejemplo, sí. Pues ahí estamos ya acercándonos a nuevos paradigmas para entender lo cultural. Son los pulpos y su enorme inteligencia
parte de nuestro entarimado global civilizatorio cultural? Pues por supuesto que lo son, pero también desde la filosofía, desde el derecho, con toda la evolución que ha habido en el campo jurídico en materia de los derechos culturales, que están asentados, como decía yo al principio, en casi todos los cuerpos constitucionales de los países del mundo, pero también desde la economía. Hay una nueva apreciación de lo cultural como un fenómeno económico, y hay muchísimo al respecto, y por supuesto desde las tecnologías digitales. ¿Qué buscamos entonces? ¿Cómo encontramos? Vamos a pasar a la siguiente slide. Se debe evitar ahora, yo creo, pensando en el 82, acuñar un concepto que en su extensión sea tan grande que no signifique nada. Como la cultura lo es todo, sí. ¿Cómo lo hacemos para que pues, no nos vamos a decir, pues la cultura es todo y por lo tanto no es nada? Déjame ahí, Edgardo, hacer una anotación que creo que viene bastante al caso. Cuando yo era estudiante del tema de las políticas culturales, tuve un profesor brasileño, José Teixeira Coelho, que además les recomiendo que lean el libro del Diccionario de Políticas Culturales, porque realmente aparecen ahí una serie de conceptos que te clarifican muchas cosas para quienes estamos estudiando esto. Y Teixeira lo que decía, que qué reto tan grande tenemos aquellos que hemos decidido administrar en las artes o en la cultura o ser gestores culturales para decidir qué de todo aquello que define la cultura, que es prácticamente todo, a qué nos vamos a dedicar. Porque si creemos que como gestores culturales vamos a poder administrar todo lo que dice la definición, pues realmente no es así. Entonces hay un reto importante y me gusta mucho este punto en el que dices de evitar meter todo en la cultura y responsabilizar a toda la cultura para que todas esas cosas buenas que vayan sucediendo, porque queremos que apostamos por la parte positiva de la cultura, sean solo responsabilidad de la cultura. Así es, entonces a lo que yo creo que podemos aspirar en el 2022 con Mondiacult del próximo año es a una definición híbrida, fluida, transmedial, flexible, muy al tono de cómo hoy entendemos esto que le llamamos lo posverdadero, la hermenéutica de lo posverdadero. ¿Cómo explicarlo desde un lugar no binario? Como lo aplicamos ahora al tema del género. ¿Cómo le quitamos el rasgo de lo singular, la cultura, con mayúscula, para entender que más bien las culturas, hablar de algo plural, que aglutinan pues diversos procesos vinculados a la construcción de imaginarios simbólicos y colectivos y su capacidad para aportar al desarrollo sostenible de la humanidad? Hace una definición decía yo, híbrida, transmedial, fluida, gaseosa, como es mucho, como en muchos sentidos estamos rebautizando a las realidades del siglo XXI, es uno de los retos del próximo año. Pasemos a la siguiente. En el primer apartado, de los 9 que vamos a revisar aquí muy sucintamente, se habla del tema de la identidad cultural, así en singular, la identidad cultural. Hoy consideramos que esa idea de la identidad en singular es un acercamiento, lo que llamamos esencialista, al fenómeno de la identidad cultural. Hoy hablamos, porque exalta lo particular, lo que es distinto, lo que nos hace distintos a los demás, lo que se vuelve la idiosincrasia, como un valor fijo, singular, inmutable. Esto ha cambiado. Notablemente ha cambiado, y la propia Convención de la UNESCO sobre la diversidad pues anotó esto y lo desarrolló muy ampliamente. No podemos pensar en la cultura del siglo XXI a partir de buscar lo individual, digamos lo singular, lo esencial, porque estamos en un mundo de fenómenos de muchísimos movimientos. Pasemos a la siguiente. Decía yo, frente a la noción singular de la identidad, en estos últimos años se ha abonado y fortalecido la noción plural de las identidades. Frente al reconocimiento que ya se hacía en el 82 de lo multicultural, ahora, digamos, abrazamos un concepto más amplio, más complejo, que es lo intercultural. Es decir, no solo reconocer la pluralidad, sino la importancia del diálogo y los procesos de integración entre esas diversas culturas que se ratifican y se afectan unas a otras en estos procesos muy complejos. Hablamos de identidades híbridas, no idiosincráticas ni esencialistas. Y este es, decía yo, pues un cambio notable frente a cómo se concibió en el 82.
Pasemos a la número 5. Si de igual manera la noción actual de las identidades tiene un marcado acento hacia lo nacional en el 82, la identidad referida al Estado-Nación se ha diversificado en favor del reconocimiento de otras identidades, incluidas la identidad comunitaria, la regional, la étnica, la lingüística, la sexual, ¿no? Por otra parte, la Declaración del 82 usa reiteradamente el concepto de tradición. Se repite en 4 ocasiones en los 9 artículos de esta sección. Mientras que en la actualidad, la noción de lo cultural le otorga el mismo valor simbólico a la noción de ruptura. No solo la tradición, sino la ruptura. Esto es la negación positiva de la tradición. Y es parte del mismo fenómeno identitario y cultural. Si nos apegamos a la noción de tradición y por tanto la vinculamos tradición igual a identidad, tenemos que estamos ante un silogismo que ya no opera. Porque entonces, imagínate cómo opera esto ya a la hora de la realidad. Si lo que importa en la cultura es la tradición y no la ruptura, entonces acabas teniendo políticas culturales que exaltan lo típico, la gastronomía típica, los trajes típicos, la danza folclórica, porque es lo tradicional. ¿Y dónde dejamos a la ruptura? ¿Dónde dejamos a los chavos que bailan cumbia cholombiana en la frontera? ¿Cómo los incorporamos? ¿Ellos son parte de la tradición o han roto esa tradición y la han reinventado? De ahí la importancia de darle una vuelta a la idea de la identidad, a la idea de la tradición, para reconocer los otros aspectos de las manifestaciones culturales. Por eso creo que eso está muy presente en la discusión de los próximos años. Ese ejemplo es muy ilustrativo, el ejemplo que acabas de mencionar. Creo que las políticas culturales de hoy en día, no solamente, quiero aclararlo, Edgardo, no solamente pensado desde el punto de vista del Estado, aunque tienen un rol fundamental el Estado, sino también quienes formamos parte de los organismos internacionales, de la sociedad civil global, cómo participamos más activamente para que este ejemplo que acaba de dar Edgardo, que tiene que ver con cómo abrazar, reconocer que sí, en México la tradición existe, pero también el reconocimiento de otras manifestaciones artísticas que justamente o culturales que están rompiendo con esa tradición y están dando paso a nuevas manifestaciones. Lo que en la Convención de la Promoción de la Diversidad Cultural del año 2005 de la UNESCO habla claramente cómo nos perfilamos hacia políticas culturales mucho más inclusivas, incluyentes y que le den también sustentabilidad a esta gran gama diversitaria. Así es. Y esto, digamos, hay que recordar, estamos en el segundo apartado que tiene que ver con la dimensión cultural para el desarrollo. Y que esta, como ya decíamos, fue una de las grandes aportaciones del 82. Entender que la cultura es parte de los procesos de desarrollo de las sociedades y de los países. Pues darle mayores, digamos, ahondar un poco más en qué significa el desarrollo. ¿Cuáles son los puntos que debe abarcar ese desarrollo que hoy le llamamos sostenible? Y que ahora están mucho más delineados a partir de que se creó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la cultura finalmente aparece entonces como un objetivo transversal de estos 17 objetivos de la Agenda 2030, porque está presente en todos ellos. No hay un solo aspecto que nos haga pensar en el futuro de la humanidad que no cruce por los distintos aportes que la cultura hace en todos los ámbitos de la realidad. Vamos entonces al siguiente punto. Por ejemplo, el documento, y aquí en muchas ocasiones lo estoy citando literalmente para poder entender los cambios que se han operado. Dice, al referirse al crecimiento, se menciona que este se ha conseguido frecuentemente en términos cuantitativos sin tomar en cuenta su necesaria dimensión cualitativa. Pero precisamente lo que ha ocurrido, sobre todo a partir de las 2 primeras décadas del siglo XXI, es que se han desarrollado herramientas diversas para medir en términos cuantitativos y cualitativos verificables la aportación de la cultura al crecimiento y el desarrollo.
La gestión cultural contemporánea ha desarrollado instrumentos de medición cualitativa del impacto cultural en los procesos de integración social, el combate a la violencia y la construcción de ciudadanía e identidad comunitaria. Y ustedes, como Conecta Cultura, pues son un ejemplo claro de estos cambios. No solo se invierte en la cultura por un buen gesto, se invierte en la cultura porque crea impacto social verificable a corto, mediano y largo plazo. Tú inviertes en cultura en una comunidad y a la vuelta de una generación tienes un horizonte, digamos, de organización social distinto. Tú inviertes en procesos de pacificación a través de proyectos culturales y el resultado lo verás de forma verificable en disminución de delincuencia, de homicidios, etcétera. Pero ¿cómo medirlo? ¿Cómo convencer a nuestros gobiernos que lo que aportan para la cultura se traduce en resultados verificables? No solo decir, bueno, es que vinieron 500 al concierto, es que se vendieron 10,000 libros en la Feria del Libro. Eso no nos basta para explicarlo. Explicar el impacto de la cultura en el desarrollo y el impacto de la gestión cultural en la creación, decía yo, de cultura comunitaria, pues es uno de los grandes aportes de estos últimos 20 años y en el 82 no estaba claro, ¿no? Déjame hacer un comentario al respecto que me parece sumamente relevante, Edgardo, y también tomando en cuenta que sé que hoy en el Zoom están conectados algunos colegas colombianos, ¿no?, de Cartagena de Indias, a los cuales les mando muchos saludos. Ojalá que los podamos ver un momento en pantalla a Carlos Almaraz, o por lo menos su foto, su voz. ¿Y por qué mencionar, por qué hacer esta parada en esto que menciona Edgardo, de ver al desarrollo de una manera más integral y cómo la cultura, la variable cultural, hace aportes específicos al impacto social que pueden tener en proyectos para la disminución de la violencia, para crear cohesión social, etcétera? Y ahí quiero hablar del caso colombiano, ¿no? Rápidamente, aprovechando que hay colegas colombianos conectados, y también obviamente de México, ¿no? Hay un querido colega que se llama Jorge Melguizo, que tiene una frase que nos gusta mucho, que él dice que lo contrario a la violencia no es mayor inversión en seguridad policíaca. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia, y la convivencia se construye también a través de procesos ciudadanos culturales. Y ellos tuvieron un caso muy relevante de lo que pasó en el Medellín de los 80s y los 90s, de cómo decidieron apostar y crear un plan de políticas culturales de desarrollo local estratégico que duraba más de 10 años, donde la apuesta fundamental fue que la cultura tenía que incidir en la construcción de procesos ciudadanos de todo tipo, desde el de industria hasta el económico, hasta evidentemente el de las artes y el de la cultura. Y en México estamos viviendo y nos sentimos hermanados, digamos, tenemos simpatías por cosas que pasan con las ciudades violentadas en América Latina, porque también lo vivimos, ¿no? Y sabemos que lo cultural sí construye impacto social, que realizar planes estratégicos ayudan muchísimo si se toma en cuenta la variable cultural. Y retomar lo que decía Edgardo, tenemos a 9 años la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde tenemos la oportunidad de que, aunque no exista un objetivo o una meta que específicamente hable de la cultura, tenemos la gran oportunidad de hackear esos objetivos de desarrollo sostenible con lo cultural. Así es. Y como decía, bueno, si bien estaba claro el impacto, el gran cambio de paradigma es que en la actualidad podemos medir ese impacto. Y tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Es más difícil medir lo cualitativo, pero se puede. Y particularmente, por ejemplo, los británicos han hecho un gran trabajo, estadístico, científico, social, para poder medir esto, y tenemos que incorporar todas estas aportaciones para poder, decía yo, justificar los presupuestos, justificar los programas. Se me ha caído el chícharo, pero puedo seguir. Sí. Continuamos. El artículo 11, estamos en la parte de la dimensión cultural del desarrollo, como se concebía en el 82. El artículo 11 de este apartado dice que el desarrollo supone la capacidad de cada individuo y de cada pueblo para informarse, aprender y comunicar sus experiencias. Naturalmente, esto era una aproximación
muy limitada al concepto de desarrollo sostenible tal como hoy lo entendemos en el marco de la Agenda 2030. En otra parte, en el artículo 13 se dice: no es la producción, la ganancia o el consumo per se, sino la plena realización individual y colectiva y preservación de la naturaleza el objetivo de la cultura. Pero justamente lo que hemos visto en estos años es que hay evidencia suficiente para reconocer que la cultura también puede aportar a los procesos económicos, aportar al crecimiento, generar empleo a sociedades e individuos sin demérito de su condición cultural, sin demérito de su condición artística. Esta idea un poco romántica de que la cultura y el mercado debían correr en carriles diferentes ha sido plenamente, digamos, negada y rebasada en los últimos 40 años. Cultura y economía son dos fenómenos que caminan de la mano permanentemente y se entrecruzan en cada uno de los aspectos de la producción cultural contemporánea. Pasamos al siguiente. Algo que no estaba muy presente en el 82 son los modelos culturales autogestivos y comunitarios. El documento del 82 es un documento básicamente de discusión entre gobiernos y entre estados. En el mejor de los casos, entre gobiernos, instituciones culturales, entre gobiernos y comunidades artísticas. Pero la dimensión social, autogestiva, comunitaria de la cultura que y de nuevo aquí Conecta Cultura es un ejemplo notable, pues es un concepto paradigmático muy diferente a como se concibió en el 82. Pasemos a la que sigue. Vamos entonces al número 11, que es el apartado sobre cultura y democracia. Importante. Sí. Digamos, lo que se logró en el 82 se ratificó y se fue construyendo en las siguientes décadas es que la cultura es un derecho y una garantía individual. Pero ¿cómo instrumentamos esos derechos? ¿Cómo pasamos de una ley en donde se dice que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la cultura y sus beneficios a instrumentarlo, a garantizar ese derecho? ¿Cómo pasamos de la declaración jurídica a su instrumentación en la vida real? Ese es uno de los grandes temas de los últimos 40 años y en ello seguimos. En México ahora tenemos una ley general de cultura, pero sigue siendo suficientemente vaga como para no acabar de entender cómo vamos a hacer que ese derecho a la cultura llegue al punto final de su instrumentación, garantizando de muy distintas formas ese acceso. Y eso es algo que estaba apenas, decía yo, esbozado en el 82, muy relevante que se haya considerado, y tenemos ahora la enorme tarea de instrumentarlo. Sí, recordar también al público que nos está siguiendo, sabemos que también hay extranjeros, que en el año 2009 es cuando México reconoce en su Constitución mexicana a los derechos culturales en el artículo 4 y 73 constitucionales. Así es. Seguimos en este apartado y fíjate, dice en el artículo 21, una política cultural democrática hará posible el disfrute de la excelencia artística en todas las comunidades y de toda la población. Pero la noción de excelencia artística actualmente resulta vago. ¿Qué es la excelencia? El ballet es excelente artística y el hip hop no lo es. ¿Sí me explico? La ópera es excelencia artística o una pintura, un gran óleo con gran realismo y el arte conceptual no lo es. Estaba todavía muy encarcelado el concepto de lo excelente, de lo artístico en el 82 y esto ha cambiado. Lo mismo que la propia idea de limitarlo a lo artístico, pues deja al margen al conjunto de procesos y conformaciones culturales, incluidas aquellas que reconocemos como periféricas, contraculturales, marginales. Decía yo, una discusión del 82 centrada por gobiernos, instituciones y estados. Una realidad del 2021, donde estamos ahora, donde lo periférico, lo contracultural, lo explosivo, lo marginal, se ha ido al centro. Carlos Monsiváis decía en un ensayo, lo marginal que se va al centro. Sí. Esa es la cultura mexicana de los últimos años y esa es un poco la cultura global. Lo marginal que demanda un espacio en la centralidad. Y eso, de nuevo, pues lo veremos reflejado en la discusión del próximo año. Vamos al que sigue. Ya nos faltan poquitos. Sí. Y decir que estamos haciendo un resumen muy de pasadita de algunos de los aspectos que habremos de discutir de cara al 82. Dice, el principal aspecto a revisar, estamos en el número 12, ya lo pasamos al 13. Ok. El principal aspecto a revisar de este apartado señala que a fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, y aquí subrayo, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad,
la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertenencia a grupos étnicos minoritarios o marginales. Aquí hay un cambio notabilísimo de paradigma. Hoy entendemos que no es así, que es exactamente al revés, que no tenemos que esperarnos a que haya un mundo de desigualdades eliminadas para que entonces la cultura haga su trabajo. Es exactamente al revés. Exacto. A través de la cultura podemos revertir, que no remediar, que no terminar con los fenómenos de la desigualdad. Pero la cultura es un motor fundamental contra la inequidad social en todos sus ámbitos. Y no es al revés. No tenemos que sentarnos a esperar un mundo ideal sin desigualdades para que la cultura entre y haga su trabajo. Es exactamente al revés. Y por otra parte, tenemos que aceptar que frente a esta idea romántica de que llegaría el momento de que las desigualdades del mundo terminarían, pues no es posible. No. En el siglo XXI entendemos que a lo que aspiramos es a revertirlas, a disminuirlas, pero que el horizonte de desigualdades es algo que estará presente básicamente, y ha estado presente básicamente en la historia de la civilización humana desde que es civilización. Pasamos al que sigue. Estamos ya en la parte del patrimonio cultural. En el punto estamos en el slide número 14. Pasamos al número 14, el que sigue. No sé por qué se me está trabando, dame un segundo. Creo que hubo aquí como un error de numeración, pero debe ser esa, ¿será? No. ¿No? ¿Por qué no es me una anterior. La anterior? A ver. Bueno, si no está la anterior, la cuento rápidamente. Sí, perdón. Simplemente decir que en el apartado del 82 que habla de patrimonio, la gran aportación fue a referirse al aspecto inmaterial del patrimonio, pero todavía en el 82 había una visión limitada de lo que representaba lo inmaterial. Hoy decía la Declaración del 82 que lo inmaterial se refería a las obras de los artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones surgidas del alma popular. Hoy no podemos entender claramente qué significa alma popular, y sabemos por otra parte que lo intangible pues abarca también fenómenos de fiestas, de oralidades, de gastronomía, de muchos otros aspectos que no estaban del todo tejidos, que después los quedaron mejor plasmados en la declaración del 2005, del 2003, pero bueno, hay un avance notorio en esto en los últimos años. Pasamos entonces ahora hacia el número 15. Aquí, por ejemplo, había un cierto miedo a lo que le llaman ellos, y ahí lo dice, los procesos de urbanización, industrialización y penetración tecnológica y la imposición de valores exógenos. Esto es un miedo muy del siglo XX, porque lo que hemos visto en esos 40 años es que el fenómeno cultural que tiene que ver con lo urbano es fundamental, que el mundo se ha vuelto un mundo básicamente urbano en estos 40 años, que la penetración tecnológica sí es una amenaza, pero también es una fuente de diversidad permanente, que no hay cultura, por más aislada que esté del planeta, por más pura que no sea afectada para bien y para mal por los fenómenos tecnológicos y las nuevas comunicaciones. La pureza de querer mantenernos en comunidades casi rurales, puras, pues ya no es corrompidas por la amenaza de las ciudades como el gran corruptor de lo cultural, pues ya no se vive, ya no se entiende igual en el siglo XXI. Pasamos a la que sigue entonces. Este tiene que ver con el apartado de la declaración que habla de la creación artística, intelectual y educación artística. Sigue muy anclado en esta idea de la creación artística e intelectual, pero se detiene en la creación. Las políticas culturales, la gestión cultural del siglo XXI entiende que el tema apenas comienza con la creación, que a partir de ahí viene el tema de la producción, de la distribución, de la difusión de los bienes culturales, del consumo cultural, de la apropiación real e imaginaria de esos bienes culturales. Es decir, si las políticas culturales se detenían, vamos a pensar en el siglo XIX, en crear una academia de danza, para que de ahí salieran bailarinas y bailarines, pues la gestión cultural del siglo XXI entiende que el de la creación del arte es solo una parte más de un largo eslabón productivo muy complejo y que hay que atenderlo en todos sus sentidos. Si hoy, por ejemplo, vemos, y eso se discute todo el tiempo, está ya muy dicho, que en el siglo XXI con las redes sociales, por ejemplo, con YouTube,
la frontera entre los consumidores y los productores de cultura se ha roto. Hoy hablamos de prosumidores. Cualquiera desde su casa con un teléfono celular puede acceder a las redes y crear contenido digital que puede ser visto por cualquiera en el mundo. Todos estos procesos, todas estas complejidades que empiezan con la producción cultural y terminan con la apropiación de ese producto, no estaban así discutidas, concebidas en el 82. Vamos al que sigue. Muy transmedia, como dices. Muy transmedia, sí. Ahora se han roto esas fronteras. Por no hablar, pues, y hay que insistir que si algo va a cambiar de 40 años acá es que quienes discutían eran estados-nación y que el mismo concepto de estado-nación se ha puesto en crisis en los últimos años. Que hay un reconocimiento de la pluralidad comunitaria, lingüística, etnográfica, identitaria, que hay una gran explosión de la diversidad y que hay muchos nuevos actores en el proceso cultural. No son ya solo los estados organizados como nación o reunidos en un espacio multilateral, sino que hay muchas otras formas en las que participan ciudadanos, empresarios, sociedad civil, grupos minoritarios en muchos sentidos. Y esto no estaba presente en el 82 y lo estará en el 2022. El Mondiacult 2022, Victoria, es una gran asamblea libérrima, donde los estados sí tienen un papel conductor, una voz cantante. Finalmente seguimos organizados por estados-nación en este planeta, pero que no podrá ser un concierto completo si no incorpora esas otras múltiples voces que estaban, digamos, presentes simbólicamente en el 82, o se hablaba de ellas, pero no estaban en el foro. Era una aspiración del foro llegar a ellas. 40 años después tenemos que llegar a ellas. Tienen que ser parte de este proceso y es un poco lo que el documento del 2022 habrá de reflejar. Pasamos entonces al número 17, me parece. Y si Mondiacult no viene, nosotros vamos a ir. Exacto. Eso ya es un hecho, ¿no? Porque hoy en día la sociedad civil no es la sociedad civil del año 82 en materia de cultura. Es una sociedad civil mucho más organizada, que trabaja en red, ¿no? Que además justo a la digitalidad ayuda al proceso de conversación global. Y tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Desde Conecta Cultura también lo asumimos así. Así que estaremos en Mondiacult y por fortuna estamos teniendo, ya les platicaremos más adelante, pero tanto Edgardo como yo formamos parte de un grupo informal de expertos de Secretaría de Cultura que estamos ayudando a co-crear el Mondiacult. Vamos al slide anterior, al 17, ¿se puede? Sí, claro. Nos pasamos. Quiero señalarlo, ya casi terminamos. Dice, del mismo modo que no hay en este apartado sobre la creación artística e intelectual ninguna mención a la necesidad de crear políticas culturales inclusivas que protejan los derechos culturales de grupos vulnerables como minorías o personas con discapacidad, esto ha notablemente cambiado. Sí. No hay política cultural que valga que no piense en los grupos vulnerables, en los grupos con algún tipo de discapacidad, las personas que hablan lenguaje de señas, las personas con alguna discapacidad física o motriz o intelectual. Hay un nuevo horizonte de la integración, de la inclusión en la cultura que no está ni siquiera esbozado en el 82. En el 98 ya en Estocolmo ya por primera vez se habla de que también hay que crear políticas culturales específicas para grupos vulnerables, pero en el 82 todavía no. Era, pues, insisto, era un documento muy notable, muy valioso, pero muy del siglo XX, muy de la posguerra. Y eso es lo que he querido reiterar a lo largo de esta intervención. Pasamos al que sigue, al número 18. Este es uno de los espacios más extensos de la declaración. Tiene 11 artículos referidos a las relaciones culturales entre educación, las relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación. Solo diré que ya hay aquí, es un gran aporte, la primera referencia al tema de las industrias culturales. Pero es un concepto que se ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años. Ya no hablamos incluso, ya no usamos el vocablo de industrias culturales, sino que nos referimos a algo más complejo, a lo que llamaríamos los ecosistemas de la economía creativa, que es algo
mucho más complejo, mucho más sistémico que la idea simplemente de la industria cultural. Está muy, digamos, todavía muy de la mano pues, de los fenómenos industriales del siglo XIX y del siglo XX. Pero la economía de la cultura, la manera en que la economía y cultura cooperan, se entrelazan y crean comunidad y crean desarrollo, es algo que no estaba tan presente como lo va a estar ahora. Pasamos al que sigue. Sí, las innumerables cadenas de valor, ¿no? En los procesos de los ecosistemas culturales también son muy amplias y diversas hoy día. Sí. Con el tema híbrido y la presencialidad, etcétera. A grado de yo lo diré de esta manera. Está tan imbricado el fenómeno que es difícil ahora distinguir a ciencia cierta qué atribuciones tendría una Secretaría de Cultura frente a una Secretaría de Economía. Es tal la complejidad de ambos procesos que se antojaría una secretaría no binaria, donde lo cultural y lo económico tengan el mismo peso cultural o de las culturalidades. Algo por ahí habremos de encontrar. El número 2, por supuesto, ya lo dijimos, la transversalidad del papel de la cultura en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Vamos a documentar, a argumentar y a demostrar que la cultura está presente en todos y cada uno de los 17 objetivos, que si no se creó uno para él, es porque acaso necesitamos que estuviese presente de forma transversal en esos 17 objetivos. Y solamente me gustaría añadir, Edgardo, que tan importantes los 17 objetivos como las metas asociadas a cada uno de los objetivos, que es ahí donde probablemente encontraremos quienes trabajamos en la cultura un poco más de posibilidad de ir metiendo la variable cultural, porque cada objetivo tiene una cantidad de metas, muchísimas. Y es ahí donde podemos colar en todos ellos objetivos muy precisos y regresando, cualitativa y cuantitativamente verificables para explicar a la cultura como motor del desarrollo sostenible. El número 13 es obvio, cultura y medio ambiente. No podemos entender a la cultura sin las múltiples amenazas que penden sobre el planeta en materia ambiental y que estaba muy esbozado en el 82 y hoy es central de la discusión. El número 4, ya lo sabemos, nuevas tecnologías, plataformas digitales, memoria mundial. En el 82 no se vio, en el 98 en Estocolmo sí se advirtió que se venía una nueva ola informática, tecnológica, digital. Se advirtió que venía la ola como un tsunami, pero nunca entendimos la dimensión del tsunami. Es verdad. Y tenemos que pasarle revisión a todas y cada uno de los referentes culturales a la hora de hacer políticas a través de este fenómeno gigantesco que nos tiene también aquí hoy conversando a distancia. Sí. ¿No? Sí, de hecho decirles que tuvimos, se fue por un momento el audio, así que una disculpa, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Regresamos al audio? ¿Ya estamos con audio? Ya estamos, solo se fue un momentito. Bueno, el número punto 5 solo lo leo: consumos culturales, fomento, diversificación, protección de grupos vulnerables, fusión consumidor-prosumidor, de la que ya hablamos. Vamos al número 6. Cultura para la protección de la infancia es fundamental. No estaba presente en el 82. Todos los días seguimos viendo los impactos brutales en la infancia del siglo XX. Acaba de ocurrir en Francia con estos 250,000, no sé cuántos casos de abusos. La protección de la infancia es un tema fundamental del siglo XXI. Y desde las políticas culturales no habíamos construido, no habíamos hecho la tarea completa. Habíamos dejado el tema solo en la parte del entretenimiento, darles a los niños televisión educativa o televisión de entretenimiento, literatura infantil, pero la otra dimensión, la de que estamos construyendo ciudadanos hacia el siglo XXI y que desde las políticas culturales tenemos que empezar por los pilares, no estaba del todo clara en el 82 y lo va a estar, yo espero, en el 22. Así como hay una sobrada presencia de Estados-nación en el 82, había una ausencia de ese otro protagonista de la vida, que es la infancia. Y habrá que pensar culturalmente en los temas hacia la infancia. Cultura y seguridad espacial, que suena como del siglo XXII, pero no lo es. No. Cada vez más la manera en que estamos penetrando más allá del espacio exterior, la manera en que estamos colonizando el espacio exterior, demanda políticas culturales, porque si no vamos a pasar de las etapas de la colonización imperial del siglo XVIII y XIX a unas nuevas formas del colonialismo imperial extraplanetario que hay que revisar.
¿no? Así de simple. Tenemos que hablar del espacio exterior. No es un desplante. Hay que hacerlo. Es el futuro aquí y ahora. Un tema también muy ligado al futuro es la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a convivir con ella? ¿Cómo vamos a lograr desde las políticas culturales garantizar que no nos pase por encima como una planadora la inteligencia artificial y cree un desempleo masivo a la vuelta de 10 años? ¿Cómo podemos desde la cultura convivir, trabajar con las inteligencias artificiales, pero incorporarles el elemento humano que permita que convivamos con ellas, ¿no? Parecen mundos distópicos, pero para evitar la distopía hay que construirla con políticas culturales desde ahora. El número punto 9 tiene que ver con ya decía yo, los ecosistemas de la economía creativa. El 10 tiene que ver con los temas de cultura, derechos humanos, diversidad, inclusión, tolerancia, que ya estaban presentes, simplemente hay que seguir avanzando en cómo instrumentarlos, en cómo pasar de los buenos deseos a políticas y a programas verificables para que eso ocurra en la realidad. Vamos a los siguientes 20 temas, ya no dan mucho tiempo, pero estamos en él. Solo me llegaron 10 temas. No, son Pero platícanos, ¿no? Bueno, te los digo. Tema número 11 para el 22, cultura e impacto social. Ya lo decíamos, la creación de indicadores cuantitativos y cualitativos. Hoy podemos más que nunca demostrarle a gobiernos, congresos, que invertir en cultura tiene un resultado verificable, peso a peso, centímetro a centímetro, en la realidad misma. Y hay que hacerlo. El número 12, nuevas hegemonías y desafíos de la diversidad. Esto que decíamos, ya no es la amenaza de las grandes potencias la que nos tenemos enfrente, los británicos, los gringos, los soviéticos, sino este capitalismo de las plataformas que está cambiando por entero nuestra idea de la diversidad, de la pluralidad. Podemos sobrevivir culturalmente al mundo según Netflix, al mundo según Amazon. Ese es el reto del 22 y para eso hay que crear políticas. Decía yo, el número 13, ciudadanía y derechos culturales. ¿Cómo pasamos del derecho puesto en un papel a su plena instrumentación en la vida cotidiana? Un reto para las próximas décadas. Un tema que sigue presente, que es cultura contra el extremismo, la xenofobia y el racismo. Lo seguimos viendo. Estamos viendo lo que ocurre en Afganistán con el Talibán, o lo que ocurre en Estados Unidos con la ultraderecha. El racismo, la xenofobia, la violencia étnica sigue siendo un cáncer terrible para el cual hay que aceptarlo. Las políticas culturales no han logrado avanzar suficiente. No hemos logrado impactar en esa parte tan brutal de la civilización que es la xenofobia, la violencia racial, y tenemos que ver de manera que si podemos hacerlo. ¿Podemos o no desde la cultura contribuir a eso? El número 15, circulación global de bienes y servicios culturales, ya lo dijimos. El 16 es cultura para la restitución del tejido social, algo que ustedes hacen muchísimo desde Conecta Cultura, como desde la cultura podemos restituir el tejido social. Tenemos que hablar de diversidad lingüística, tenemos que hablar de los mercados informales de bienes y servicios culturales, es un tema gigantesco. Quizá el 70% de lo que se produce y se consume culturalmente ocurre en un terreno de informalidad. Es verdad. Y ahora con la revolución digital es aún más complicado, ¿no? ¿Cómo logramos que no solo paguemos por oír música con 100 pesos al mes en Spotify, sino cuáles de esos 100 pesos van a acabar en la bolsa del músico, del compositor, del cantante? Y así, ¿no? Es un terreno complejísimo que demanda muchísimas informaciones en materia legal, aduanal, en fin, es un tema muy técnico, pero que hay que entrarle sin duda alguna. Decía yo también, derechos de autor y propiedad intelectual en la era digital y el capitalismo de plataformas, cultura inclusiva, cultura y discapacidad, que ya hemos avanzado mucho en los últimos años, cultura comunitaria y autogestiva, como ya decíamos, profesionalización de la gestión cultural, es un tema fundamental, es algo que fue naciendo en los últimos 20 años, es muy reciente la creación de conocimientos académicos estandarizados alrededor de la gestión cultural. No tiene más de 20 o 30 años la creación de las primeras licenciaturas, de los primeros diplomados. Hoy hay muchas universidades del mundo que reconocen a la de gestión cultural como una profesión, como un saber propio, y eso hay que reflejarlo, porque hay una nueva generación de gestores culturales. Tú eres uno de esos casos que hay que reconocerlo.
Hay que revisar el papel de las universidades en la generación de pensamiento. Hay que revisar el papel de los museos del siglo XXI. Se han movido notablemente los museos de ser espacios físicos, inamovibles para exhibir a la cultura, y se han convertido en espacios de gestión cultural, de acercamiento con los procesos sociales. El museo del siglo XXI es muy distinto a cómo se concibía en el siglo XX y hay que reflejarlo. Hay que revalorar el papel de la educación y la cultura. Viejo separación del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, por otro lado, ya no tiene lugar en el siglo XXI. ¿Dónde empiezan los procesos culturales de la infancia? Y esto nos remite al otro tema, que era la infancia como el gran ausente de las políticas culturales del siglo XX. Hay que revisar todos los temas que tienen que ver con cultura y equidad de género, uno de los grandes temas del siglo XXI. Los fenómenos de género, el reconocimiento de género, el papel de las mujeres es fundamental. Y por último, y con esto termino, el tema de la cultura y la salud. No podremos hacer Mondiacult 2022 sin pensar en todo el impacto, en todos los fenómenos que ha traído para nosotros el tema de la pandemia y los posibles temas sanitarios que se nos presenten en los próximos años. Cultura y salud, al igual que cultura y economía, se vuelve cada vez más difícil encontrar la frontera como la delimitamos en el siglo XX, como se delimitó en el 82 y como habremos de revalorar, cambiar en el próximo año. Eso espero al menos que lo logremos. Edgardo, muchas gracias. Realmente un viaje maravilloso el que nos plantea Edgardo, un periplo, porque resumir esos 40 años no es nada fácil. Me consta que él es un gran estudioso, además un excelente diplomático que ha hecho un esfuerzo extraordinario por tratar de darnos un balance de lo que sucedió en ese Mondiacult del 82 con ese contexto y que tenemos sin lugar a dudas un reto mayúsculo para tratar que el Mondiacult 2022 se convierta efectivamente en ese espacio plural, diverso, que acoja todas las emergencias que estamos viviendo, donde las políticas culturales también tienen un papel relevante. Voy a invitar a la gente que está conectada en Zoom a que prendan su cámara. Los queremos ver, nos encantaría tener una especie de charla con nuestro ponente, aprovechar que por primera vez Conecta Cultura está haciendo una especie de transmisión de TV digital. Tenemos ahí a Zoila, que me da mucho gusto verte finalmente el rostro, Zoila, porque yo sé que eres una de las personas que nos da like, que sigue a Conecta Cultura, que nos recomienda cosas súper interesantes. También se encuentra ahí el decano de una universidad que queremos mucho en Cartagena, que es Carlos. Arriba no alcanzo a ver el nombre, quien puso la cámara, perdón, pero qué gusto. Zoila, ¿te gustaría, o Carlos, o la persona que también puso la cámara, que no me aparece el nombre, preguntarle algo a nuestro ponente? Tienen el micrófono abierto. Qué gusto verles. Muchas gracias por seguir esta transmisión. ¿Quién quiera levantar la mano? Les ponemos ahorita la voz. A ver. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Un poco entrecortado, pero... Excelente, no. A ver. Ok, encantado de escuchar en este conversatorio, y por ahí planteé un tema. Cartagena, Colombia, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Parece que tengo problemas de conexión. No sé si ya me escuchan. Planteé un tema en el chat, entonces les quisiera como de pronto, aunque que el señor propone para la conferencia el año que viene, sé que tocó varios de esos, pero bueno, lo planteo. Cartagena, que es la ciudad en la que habito, fue declarado 84, 2 años después del Mondiacult del 82. Esa declaratoria histórica y cultural la consolidó nacional e internacionalmente como el primer destino de Colombia, pero también generó unas profundas brechas sociales en desarrollo del sector turístico de la ciudad, que tiene. Carlos, te vamos a hacer en ese tema a nivel local Carlos, te vamos a hacer una propuesta que
quites tu cámara y solo dejes la voz para que te podamos escuchar sin estar entrecortado. Pero me ha dado mucho gusto saludarte y verte. Claro. Sí, el tema es que los destinos y turísticos sean además en lo ambiental, en lo sociocultural, económico, pero con un inclusivo habitantes, ellos que están en esos niveles de pobreza, y ese era el tema que había planteado. La sostenibilidad y de la inclusión social en la conferencia que se va a realizar en el año 2022. Gracias, Las Carlos. opiniones de nuestra invitada. Zoila, ¿quieres preguntarle algo? Así juntamos las preguntas y que después Edgardo nos dé una respuesta. Si quieres comentar, preguntar, saludar. Pues buenas tardes a todos. Más que de preguntas sería un comentario. Con base en el seguimiento que yo he estado haciendo desde prácticamente el inicio de la pandemia, me parece que el papel de las universidades es hoy por hoy cada vez más activo. Y hay experiencias muy interesantes que están sucediendo, no solamente, por ejemplo, en países cercanos a México, que pudiéramos, del mismo continente, que pudiera ser el caso canadiense, sino también hay casos bastante interesantes que están sucediendo en Francia. Y creo que no debemos de perder de vista lo que están haciendo también las ciudades y los gobiernos en el marco del Club y de la Agenda 21. También todo este trabajo que ellos han estado perfilando. Y creo que, sobre todo eso, a nivel de universidades, hay experiencias muy interesantes en torno a los observatorios en políticas culturales que ellos están cada vez impulsando más, como observatorios de mediación cultural. Y en paralelo, creo que también es muy importante no perder de vista que el INCSA, que es el International Network for Government Science Advice, ellos acaban de institucionalizarse. Y hace poco más de un mes, justamente, ellos tienen todo un trabajo que hacen interdisciplinario, ¿no? Y donde también reconocen cada vez más la importancia de trabajar de la mano, no solo con quienes son los tomadores de decisión, pero en particular también con las universidades. Entonces, creo que la tendencia es clara, tanto en el ámbito cultural como educativo, como científico. Hay una tendencia clara a que hoy por hoy los tres actores deben de ir de la mano para justamente poder llegar a este tipo de políticas que todos necesitamos, y más de cara a un futuro que cambia día con día y más a raíz de una pandemia que nos agarró desprevenidos, ¿no? Gracias. Gracias, Zoila. Edgardo. No, coincido plenamente. Ya lo decíamos, las universidades tienen por ahora un doble protagonismo en estos temas. Uno, porque empezaron a formar por primera vez desde hace 2 décadas a gestores culturales, empezaron a integrar un conocimiento multidisciplinario, saberes colectivos institucionalizados alrededor de la cuestión cultural, y por otra porque seguirán siendo los grandes centros de pensamiento. De nuevo, si el Estado-Nación fue el gran protagonista del 82, este nuevo amalgama de actores y protagonistas y nuevos actores y nuevos protagonistas, y en el caso de las universidades, pues nada nuevos, simplemente que habrá que estar con más presencia que lo que se concibió del 82. Y justamente tú hablabas, Victoria, de que hay un grupo de asesor que trabaja de la mano con la Secretaría de Cultura en la organización previa de Mondiacult, y hay muy claro en ese grupo el consenso de que las universidades habrán de jugar un papel muy importante en este proceso de los próximos meses. Que por supuesto, y hay que decirlo también, Mondiacult no es el fin, es solo un arranque de una serie Sería imposible que de aquí a un año definamos de un solo plumazo a las políticas culturales de los próximos 40 años. Pero si logramos al menos que Mondiacult sea la nueva plataforma, la que ponga la mesa para empezar a entender la variedad del banquete de las políticas culturales que habremos de cocinar en los próximos años, ese será un gran avance. Y por eso no todo empieza y termina en 11 meses, sino que es apenas el arranque de una discusión que habrá de nutrir los próximos años.
Sí, y respecto del tema de la sustentabilidad para esta nueva época del turismo que nos plantea Carlos. No, fíjate que sí, por supuesto, uno de los 30 puntos que puse pero que ya no pudimos ver y por ir correteándonos ya no lo alcancé a ver, tiene que ver precisamente un punto específico de los 30 que está en el documento que les compartí, tiene que ver con los temas de cultura y turismo, porque atraviesan por muchos filos fundamentales, sobre todo en el ámbito regional y en el ámbito de las ciudades, y en ese sentido Colombia tiene una experiencia enorme en la discusión, la problematización de los vínculos y los riesgos cuando cruzamos cultura y turismo y desarrollo regional. Pero sí, por supuesto, estaba muy presente, solo que ya no alcanzamos a detenernos en ese aspecto, y tiene mucha razón el profesor. Y un poco solamente comentar rápidamente, porque desafortunadamente nos acercamos hacia el final de esta transmisión, de este diálogo Reconecta Cultura, decirles que este va a ser el primero de una serie de invitados que tendremos para hablar alrededor de lo que va a ser Mundiacult 2022, donde México nuevamente va a ser sede, que se va a realizar más o menos hacia septiembre del año 2022 en la Ciudad de México, y tendrá algunas otras sedes. Este es el primero. Y solamente retomo algo de lo que mencionó Zoila, que tiene que ver con el trabajo de la Agenda 21 para la Cultura, que está abocado, es un organismo que está principalmente abocado al trabajo en las ciudades. La sede está en Barcelona. Mando un saludo de hecho a Jordi Pascual, que es quien coordina la parte de cultura. Y de hecho revisé para esta transmisión algo que me interesa recuperar y que tiene que ver con lo que decía Zoila de la Agenda 21. Que la cultura sea una especie de antídoto contra las crisis y las emergencias. No que va a resolver todo, pero va a ser un trabajo importante, una aportación importante para que las ciudades, los territorios y las poblaciones nos restablezcamos, porque seguimos en pandemia, ¿no? Eso es ineludible. De hecho, va a ser un Mundiacult que va a estar también permeado por el tema de la pandemia. Y hay una cita de uno de los últimos documentos de la Agenda 21 que habla sobre la Carta de Roma, que se aboca principalmente al tema de la participación en la vida cultural y de cómo las ciudades cómo las políticas culturales tienen que invertir en esa recuperación de la cultura ahora que estuvieron tan cerrados los espacios. Y tienen una cita que seguramente no lo voy a pronunciar bien porque es pakistaní el autor, Mahbub ul Haq. Es un economista pakistaní que en el año 1990 dice que la cultura o la variable cultural debería de crear ambientes propicios para que las personas disfrutemos de una larga vida en bienestar, saludable, creativa, culturalmente enriquecedora, pero sobre todo que también sea una especie de antídoto para esas situaciones de emergencias que vivimos todos los días, no solo en las grandes ciudades. También tenemos que hablar de las ruralidades de nuestros países y agradecer mucho esta primera participación de Edgardo Bermejo. Si Edgardo lo permite, yo les pongo en contacto a quienes soliciten tener contacto con él. Bueno, ya dije su Twitter, que es @EdgardoBermejo, o si no, se lo solicitan directamente. Si quieren tener la presentación de Edgardo y él nos da la anuencia o los ponemos en contacto, que sepan que este trabajo lo escuché por primera vez hace un par de semanas y a mí me pareció realmente muy importante también en el tema de la profesionalización que habló Edgardo, porque tenemos asuntos pendientes con la profesionalización y con sociabilizar mucho más cuál ha sido el impacto que ha tenido Mundiacult del 82 en las políticas culturales y por supuesto cuál va a ser nuestra posición frente a ese 2022 que se acerca, que está prácticamente a la vuelta de la esquina y donde estamos tratando de que exista pedagogía para aquellos que están interesados en las políticas culturales. Edgardo, agradecerte este trabajo tan impresionante que has hecho con este resumen que no se antoja para nada sencillo. 40 años no es fácil resumirlos y además de la manera en la que lo has hecho. Además, recordarles que el background, eso que ha ido construyendo en su profesionalización, en su profesión, Edgardo, es muy impresionante, ¿no? Un diplomático cultural
que ha trabajado en varias embajadas, que además tuvo un trabajo muy relevante al frente del área de artes del Consejo Británico hasta hace un par de años, y que agradezco que hoy estemos compartiendo un espacio como colegas en lo que es este grupo de trabajo hacia Mundiacult 2022. Agradecer a las personas que se conectaron no solamente en Zoom, porque esto también se fue a otras plataformas, quienes estuvieron en StreamYard, quienes siguieron en Facebook. Se va a quedar grabado para quienes lo quieran consultar, porque sabemos que hay muchas actividades. Y finalmente, decir que Harari, que es este historiador israelí, dijo justamente en un documento Courier de la UNESCO el año pasado que tenemos que crear nuevas formas de cooperación, y también en el tema de la cooperación cultural, que me parece sumamente relevante en este momento. Tenemos que crear nuevas formas de acercamientos, no solamente desde los estados hacia los ciudadanos, sino también los ciudadanos tenemos que crear nuevas maneras de participar en procesos tan relevantes como van a ser el Mundiacult 2022. Así que seguimos en esta conversación. Pronto van a saber a través de nuestras redes sociales cuál es el próximo diálogo Reconecta Cultura y los próximos invitados, que vamos a seguir hablando mucho del Mundiacult 2022. Van a haber también varias actividades asociadas no solamente para lo que preguntó Zoila con el tema de las universidades. Hay otros colegas en el grupo que se van a hacer cargo, pero desde muchas trincheras se van a acercar a este gran diálogo que va a ser el Mundiacult 2022. Al decano Carlos Almaraz, agradecerle su presencia en este diálogo a una ciudad que queremos tanto, un país que queremos tanto como es Cartagena, Colombia. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Ustedes. Hasta luego.